Buenos días para todos. Damos comienzo a la audiencia programada en este asunto con radicación 11-001-3103-036 2008 proceso que ha instaurado los señores José Santos, Mariana Victoria, María del Rosario, María Resurrección, Ignacio Benito y José Antonio Neira Arias contra la Sociedad de Expreso Suroriente S.A. y los señores Edgar Leonidas Preciado Pacheco y Miguel Antonio Díaz Arias. Audiencia que ha sido programada para hoy, 11 de septiembre del año 2018, con la finalidad de escuchar la sustentación del recurso de apelación que interpusieron la Sociedad Expreso Suroriente S.A. y la aseguradora Chubb Seguros Colombia contra la sentencia que produjo el juzgado 51 civil del circuito el día 9 de mayo del año 2018. La sala que dirige esta audiencia está integrada por la magistrada Marta Isabel García Serrano, Rudelena Galvis Vergara y quien les habla y la preside Hilda González Neira. Para efectos de registro le vamos a dar el uso de la palabra a los presentes para que se identifiquen, nos den sus datos de ubicación y a quién representan. Tienen el uso de la palabra, doctora. Buenos días, honorables magistradas. ¿Prende el micrófono, doctora? ¿No prendió? Sí, ya está prendido. Sí, está prendido. Mi nombre es Rosalba Pardo Barbosa, me identifico con cédula de ciudadanía 51-857-024 de Bogotá, portadora de la tarjeta profesional 67865, expedida por el Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Mi dirección actual es Carrera 9 F, número 4028 Sur, y actúo en calidad de apoderada del tercero civilmente responsable de Expreso Suroriente S.A. Muy buenos días, honorables magistradas. Le habla Edgar Hernández Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía número 79-208-191 y tarjeta profesional 132-402, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en calidad de apoderado judicial de la sociedad Chubb Seguros Colombia S.A., antes EI Seguros S.A. Se me puede ubicar en la carrera 69B, número 24A61, torre 5, apartamento 104. Muchas gracias, señoría. Gracias, doctor. Como les anuncié al comienzo, la finalidad de la audiencia es escuchar la sustentación del recurso de apelación que ustedes han formulado contra la sentencia que ya he identificado. Con esa finalidad, debo recordarles que en este momento pues, vamos a escuchar la sustentación del recurso de apelación, sustentación que tiene un límite. El límite es que solamente debe desarrollar los argumentos que fundan los reparos que ustedes hicieron en la sentencia de primera instancia, específicamente la parte demandante, en cuanto a lo que tiene que ver con la estructuración o no del hecho que genera la responsabilidad que se depreca. Esa es básicamente el argumento principal. Y Chubb pues también alega eso y el límite de la responsabilidad de la aseguradora. Son básicamente esos son los tres temitas que tenemos que dedicarnos nada más. Con esa advertencia y por el término legal le damos el uso de la palabra en primer lugar a la parte demandante para que sustente su recurso y pues ante la ausencia de las demás partes para la réplica pues le daremos, si no han llegado, el uso de la palabra enseguida a la aseguradora y después procederemos. Tiene el uso de la palabra por el término legal, doctora. Gracias, doctora. El inconformismo con la decisión proferida por la señora juez 51 civil del circuito consiste en: primero, la juez de primera instancia en la sentencia se aparta de la decisión que puso fin al proceso penal, según la cual se concluyó que las circunstancias de los hechos del accidente fueron una causa extraña para el conductor del vehículo, desconociendo con ello lo establecido en el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 del 2000, norma vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos. Norma que establecía
Abro comillas, la acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado por providencia en firme que la conducta causante del perjuicio no se realizó, o que el sindicado no lo cometió, o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa. Cierro comillas. Al respecto, la jurisprudencia ha manifestado que los efectos erga omnes de la cosa juzgada penal pueden ser oponibles a cualquier persona, así no haya sido parte en el proceso penal, o como lo dice la doctrina, en tal evento la autoridad de la cosa juzgada en lo criminal es absoluta sobre lo civil. La autoridad de la cosa juzgada se impone, sean cuales sean las partes, sean cuales sea el objeto y la causa de la demanda civil, así se establece en la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, expediente C-7228. De las pruebas sobrantes en el proceso penal, en el proceso civil, no se puede predicar responsabilidad por parte del conductor del vehículo, Miguel Antonio Díaz Arias, para estructurar la responsabilidad civil extracontractual, y este es el nexo de causalidad entre el hecho culposo dañino y el daño o perjuicio. Aunado a ello, dentro del proceso obra la sentencia penal proferida por la Fiscalía 47 Seccional de Vida, sentencia en la cual se precluye la investigación a favor del señor Miguel Antonio Arias, en atención a que dentro del proceso quedó probado que el conductor se encontraba amparado por una causal eximente de responsabilidad, de exoneración, más concretamente el caso fortuito. Tradicionalmente se ha dicho que la causa extraña exonera de responsabilidad a quien aparece como presuntamente responsable, teniendo en cuenta que en determinado momento el daño producido debe ser considerado como causado por un fenómeno extraño o exterior a la actividad del agente. La causa extraña puede consistir en una fuerza mayor o en un caso fortuito, en el hecho de un tercero o en el hecho exclusivo de la víctima. En el presente caso se presentó esa causa extraña que rompe el nexo de causalidad entre el hecho dañino y el daño o perjuicio producido. Contrario a lo indicado por la señora jueza en la sentencia, objeto de alzada, el informe de necropsia no evidencia que el conductor del vehículo fue quien provocó la caída del automotor a la señora Teresa Moreno de Neira. Contrario a ello, teniendo en cuenta que en este informe se determina que la señora Teresa Moreno de Neira padeció una sola lesión de tipo contundente, consistente en trauma cranoencefálico severo y en el cual el perito tanatólogo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluye, abro comillas, no se documentaron traumas en otras regiones corporales, cierro comillas, lesión esta que no corresponde a las características del tipo de lesiones que sufre o se producen a una persona cuando cae de un vehículo en movimiento, pues lo usual es que la víctima padezca escoriaciones o abrasiones y ello en modo alguno ocurrió en el caso de la olla oxisa. El otro inconformismo se refiere en cuanto a que la condena impuesta por la juez de primera instancia se basa en el dictamen pericial efectuado por la Facultad de Ciencias del Departamento de Física de la Universidad Nacional y el testimonio rendido por el señor Buitrago, no siendo ello procedente, pues el dictamen emitido por el físico se contradice con lo manifestado por el testigo en cuanto a cómo ocurrieron los hechos. El dictamen pericial se hizo bajo el supuesto de que el vehículo tenía 2 puertas y que en el momento de los hechos la pasajera se encontraba en la puerta trasera, cuando realmente el vehículo contaba con una sola puerta, la cual se encuentra ubicada en la parte delantera del vehículo. Hecho este que necesariamente ocasiona que los cálculos efectuados por el perito sean errados, pues al partir de una distancia de ubicación de la persona errónea, tanto el análisis como las conclusiones del dictamen son erróneas.
En la parte considerativa de la sentencia se manifiesta que la culpa emerge exclusivamente del conductor del autobús al detener la marcha de la buseta a una distancia de unos 60 metros del andén, cuando la señora Moreno de Neira intentaba pasar la registradora para bajarse de la misma, por la única puerta de acceso que tenía el automotor de acuerdo al modelo del mismo y cuya fotografía se anexa por el despacho. Fotografía que, vale decir, nunca fue puesta a disposición de las partes para que ejercieran el derecho a la contradicción, pues fue allegada por la señora juez en el momento de proferir el concepto del fallo. Con la cual lo único que queda plenamente probado es que el dictamen pericial rendido por el físico de la Universidad Nacional se basa sobre supuesto cerrado, ya que el vehículo está provisto de una sola puerta. Por lo anterior, considero que este recurso está llamado a prosperar y es por ello que ratifico mi solicitud de revocatoria de la sentencia y en su lugar que se denieguen las pretensiones de la demanda, absteniéndose de declarar responsables civil y extracontractualmente a los demandados y de condenar a la reparación de perjuicio patrimonial y moral solicitados por la parte actora. Gracias. Para la sustentación del recurso de la aseguradora, tiene el uso de la palabra, doctor, por el mismo tiempo, 20 minutos. Una cuestioncita, ¿será posible que de pronto, si me llego a pasar los 20 minutos, se me conceda un poquito más, atendiendo que no solamente debo tratar el tema de la responsabilidad, sino del contrato de seguro? Son dos aspectos que pues debo tocar. Inicialmente vamos a partir de los 20 minutos. En el desarrollo de su sustentación nosotros miraremos si amerita o no amerita conceder mayor tiempo, pero le sugerimos que en principio tenga en cuenta que son 20 minutos. Gracias, señoría. Agradeciendo el uso de la palabra, procedo a sustentar el recurso de apelación formulado contra la sentencia de primer grado, lo que procedo a hacer ampliando los reparos que frente a la misma se hicieron al momento de la sustentación. En cuanto al dictamen pericial efectuado por la Facultad de Ciencias, Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, el cual se considera no cumple con la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos. Lo anterior cuenta con sustento por lo siguiente. Primero, el perito parte de que el vehículo se contaba con una puerta de salida, la cual en la figura 1.1 del dictamen se ubica en la parte posterior del automotor. Segundo, la anterior percepción la ratifica el perito al explicar el esquema de la figura 1.1, en donde se indica que IW la distancia entre la puerta de salida y la parte posterior del autobús, página 3 del dictamen, la cual se establece en la tabla 1.1, denominada rangos de valores típicos de variables cinemáticas y antropométricas como posición de salida para parámetro W, valor mínimo entre 0.5 metros, valor máximo 1 metro. Página 5 del dictamen. En la precitada tabla 1.1, denominada rangos de valores típicos de variables cinemáticas y antropométricas, indica como longitud del bus, parámetro D, valor mínimo 7 metros, valor máximo 8 metros. Nótese como el perito, sin soporte alguno probatorio, procede a establecer la ubicación de una puerta de salida del automotor, procede a establecer sin soporte alguno una supuesta distancia de la puerta de salida entre 0.5 metros y 1 metro de distancia de la parte posterior del automotor y procede a establecer la longitud de dicho vehículo entre 7 y 8 metros. En busca de corregir dicha falencia, la señora juez Acuo procede a incorporar al proceso y una vez fenecido el debate probatorio, una fotografía de un vehículo tipo buseta, la cual, según se indica en la sentencia, parte final del párrafo 1, hoja 9 de la sentencia, corresponde al modelo del vehículo involucrado en el hecho, indicando que conforme a dicha fotografía, el automotor contaba con una sola puerta. Ahora bien, de ser aceptada como prueba la fotografía llegada al proceso y de ser aceptado que el vehículo de la fotografía corresponde a una y similares características del vehículo involucrado en el hecho, encontramos que dicho elemento probatorio ratifica aún más que el dictamen no puede ser tenido en cuenta.
En efecto, el perito indica que la longitud del automotor se encuentra comprendida entre 7 a 8 metros, que la puerta de salida se ubica a 0.5 metros y 1 metro de su parte posterior, y al confrontar la fotografía con las distancias de ubicación de la puerta de salida indicadas por el perito en su dictamen, encontramos que la puerta de salida necesariamente se encuentra ubicada en la parte posterior de la pacha trasera de las llantas del automotor, lo cual, como se evidencia en la fotografía, no es cierto. Como podemos observar en honorables magistradas, el perito, al partir de hechos no probados, como lo es de las características del automotor ya indicadas, y tomar las mismas como base para establecer el movimiento del autobús, entre otros, resulta claro que las conclusiones a las que llega son erradas, por cuanto el solo hecho de variar una dimensión y o distancia de un punto a otro, al ser los cálculos exactos, necesariamente varía la conclusión. Así las cosas, el dictamen al no contar con elementos probatorios que determinen las características del automotor, como lo son su dimensión, la ubicación de la puerta de salida, la altura del estribo, características estas que fueron fundamentales para el desarrollo del dictamen, hace que el mismo pierda credibilidad, ya que, como se puede observar, los cálculos que se hacen parte de la ubicación de la víctima en la puerta de salida a fin de establecer la velocidad del rodante, la velocidad de impacto de la víctima en la calzada asfáltica, la rotación del cuerpo atendiendo la velocidad y altura del rodante, entre otros, por lo que el dictamen carece de solidez, claridad, exhaustividad en cuanto a que el perito parte de presunciones como se indica anteriormente. Por tanto, sus conclusiones son erradas. Circunstancias estas que se reitera impiden que el dictamen sea valorado como prueba. No obstante lo anterior, encontramos que al ser valorado el dictamen con la versión dada por el testigo Dairo Buitrago, la señora juez Acu, en su parte considerativa, una vez efectúa las consideraciones frente al dictamen pericial, manifiesta que, así las cosas, el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional concluye en su experticia que con el estudio realizado es compatible con la caída de un cuerpo causado por la aceleración de un vehículo cuando el cuerpo aún se encontraba en el interior y en contacto de este. Lo anterior adquiere respaldo probatorio con el testimonio del señor Dairo Buitrago Herrera, visto a folio 185 a folio 187 del expediente, quien aseguró que el día en que sucedió el accidente iba sentado atrás del conductor, el cual andaba demasiado rápido, donde observó que la víctima se paró al lado de la máquina registradora, la cual estaba en la única puerta que tenía el vehículo, cuando de repente, por una maniobra del conductor, la señora se salió del rodante, quedando aproximadamente a 1 metro atrás de la buseta, contrario al dicho del testigo de oídas Isidro Angulo Pinzón, sin que en verdad se procediera a analizar en su contexto la declaración del testigo Buitrago Herrera frente a lo establecido en el dictamen pericial. En efecto, el testigo Buitrago Herrera, frente a las circunstancias del hecho, refiere que yo iba en la buseta a dejarle la plata a mis 2 hijos y en Bossa Nova, y resalto, se bajaron unas personas en la esquina. Después continuó la buseta y como a 1 cuadra más adelante, siempre iba rápido y una señora se paró en la registradora para bajarse y solamente había puerta adelante para bajarse y estaba abierta la puerta. Y a lo que el bus hizo un medio desvío, había algo que le impedía andar a la buseta y la buseta volteó y la señora se paró en la registradora al bajarse y se iba a bajar y la buseta hizo un medio desvío y se salió la señora. Y todos nos paramos a mirar y estaba como a 1 metro más atrás de la buseta, pero casi en la mitad de la calle, porque la buseta había hecho un medio desvío. Un señor que estaba por ahí la arrastró y la subió al andén. Y es que conforme a la declaración del testigo Buitrago Herrera encontramos que podemos extraer lo siguiente: primero, que la víctima al momento del hecho se encontraba detrás de la registradora para bajarse; segundo, que el vehículo automotor donde supuestamente transportaba a la víctima al momento del hecho se encontraba en movimiento desde hacía por lo menos 1 cuadra antes del accidente, ya que el testigo refiere que desde el momento en que se bajan unos pasajeros se había transitado como 1 cuadra; y tercero, la buseta siempre iba rápido, circunstancias estas que, confrontadas con el dictamen pericial, no concuerda. En efecto, encontramos que al ser confrontado el dictamen con la versión del testigo, encontramos protuberantes contradicciones como lo son. Hago referencia al dictamen y al testimonio del señor Buitrago Herrera en las partes que son considerados relevantes. En el dictamen se indica el autobús se encontraba inicialmente en reposo y el testimonio indica que el vehículo se encontraba en movimiento desde aproximadamente 1 cuadra.
el autobús arranca acelerando uniformemente y luego frenando hasta llegar a una posición de reposo para que quede una distancia del cuerpo como lo muestra el croquis. Y en el testimonio se indica el vehículo se encontraba en movimiento al momento del hecho y nada se refiere a arrancar en el sitio donde ocurre el hecho. En el dictamen se indica que la víctima se encontraba en el estribo del automotor, el cual define en la página 5 del dictamen parte final como estribo, primer escalón del automotor. Y el testigo refiere que la víctima se para en la registradora para bajarse y no en el estribo de la buseta, es decir, se encontraba en el corredor del vehículo donde se ubicaba la registradora. El dictamen refiere, se ubica la puerta de salida del vehículo a una distancia de 0,50 metros a 1 metro de la parte posterior del automotor. Y el testigo refiere que solo había una puerta y se encontraba adelante del automotor, no atrás. Se indica que se encontraba... El dictamen indica que se encontraron resultados compatibles con la caída de un cuerpo causado por la aceleración de un vehículo por lo menos 3 metros, el S2, refiriendo además que teniendo en cuenta que el ángulo de inclinación A, como una A que aparece en el dictamen ahí, en la figura 1.1, es muy pequeño, en esta parte del análisis se despreció la pequeña aceleración lateral, mientras que el testigo refiere que la caída de la víctima se da como consecuencia de que la buseta hace un medio desvío y se sale la señora expulsada del automotor. Como podemos observar, no era dable, como lo hace la señora juez Acua, indicar que el dictamen pericial adquiere respaldo probatorio con el testimonio del señor Dairo Buitrago, ya que como podemos observar las circunstancias modales narradas por el testigo que se dice es presencial del hecho no guarda coherencia con lo establecido por el perito físico en su dictamen, ya que son diametralmente opuestos uno con el otro. Igualmente se indica que al establecer como causa probable en el informe de accidente de tránsito la impericia en el manejo por parte del conductor del automotor, establece que esta fue la causa efectiva del accidente, al encontrar que conforme a la prueba testimonial, que cuando la pasajera pretendía bajar del vehículo, el conductor realiza un giro brusco, que hizo que golpeara dentro del mismo y fuera expulsado sobre la vía a una distancia de 1,60 metros del andén, desconociendo que el policial de tránsito que elabora el informe de accidentes de tránsito no es testigo presencial del hecho y las causas probables que se consignan en el informe de accidentes no dejan de ser una apreciación subjetiva de quien elaboró dicho documento. Igualmente considero que las circunstancias que supuestamente refiere el testigo, con todo respeto observo que en ninguna parte de la declaración del testigo se encuentran, por lo que en resumidas cuentas no le asiste razón al ACUO en que la elaboración en conjunto de la prueba establece responsabilidad en el hecho en cabeza de los demandados. Otro de los reparos es que la señora juez Acua se aparta de la decisión que puso fin al proceso penal, desconociendo lo establecido en el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, norma bajo la cual se adelantó la investigación penal y, a su vez, desconociendo la abundante jurisprudencia que establece que la imposibilidad de iniciarse o proseguirse la acción civil cuando en el proceso penal se establecen circunstancias de exoneración de responsabilidad, indicando a su vez que con fundamento en el análisis probatorio antes descrito, el despacho se aparta de la sentencia absolutoria penal y por ende se declara impróspera la decisión de cosa juzgada, trayendo como referente jurisprudencial la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia el día 25 de agosto de 2003, referencia expediente número C7228, la cual, con todo respeto, la señora juez Acua le da una incorrecta interpretación en la parte que se transcribe en la sentencia, ya que allí se indica que en la cosa juzgada penal no es aplicable el principio de la cosa juzgada entendida en los términos del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, al revisar la parte considerativa de dicha sentencia, se encuentra que lo que allí se indica es que efectivamente los efectos erga omnes se aplican según los parámetros establecidos en el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal. Traje la sentencia que cita la señora juez y en ella, en resumidas cuentas, encontramos la posición jurisprudencial que se ha mantenido frente a las decisiones penales, en tanto que cuando se observa que el juez penal en la causa penal se estableció una causal exonerativa de responsabilidad, le es dado al juez civil
entrar a pronunciarse nuevamente sobre aspectos de la responsabilidad. En esa sentencia se indica: para prevenir la eventualidad de la contradicción en el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 8 de la Ley 81 de 2 de noviembre del 93, el cual, dicho sea de paso, es igual al anteriormente vigente, artículo 55 del Decreto 050 del 87 y actual artículo 57 de la Ley 600/2000, confiera ciertas decisiones penales absolutorias a efecto de cosa juzgada sobre las acciones civiles derivadas del hecho punible, con el fin de garantizar así una dosis mínima de coherencia en el sistema jurídico y evitar que el tráfico social se resienta de manera ostensible, al establecer que la acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado por providencia en firme que el hecho causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o cobró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa. No se trata, desde luego, como lo ha dicho la corporación, de consagrar la supremacía de una jurisdicción sobre la otra, sino de propender por la unidad de la jurisdicción, entendido que esta es una sola, y que, si bien admite clasificaciones, es con el objeto de dar cabida al postulado de la especialidad, en consideración a la naturaleza pública de la acción penal y la razón de las causales que impiden iniciar o proseguir una acción de responsabilidad civil. El legislador entendió que si las mismas excluyen al sindicado como autor del hecho punible, como ocurre en las dos primeras causales, o que, a pesar de ser típica, la conducta de todas formas no es antijurídica, tal como acontece con las otras dos, es porque falta uno de los elementos necesarios e insustituibles de la responsabilidad, como es la imputabilidad. Luego, si el juez penal es competente, de acuerdo con la ley, para hacer esas precisas calificaciones en el marco de la acción pública, no se concebiría que el juez civil arriba a una conclusión distinta. Ahora, en otra parte se indica: ahora, si como quedó consignado, los efectos erga omnes de la cosa juzgada penal solo operan en los casos señalados en el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal, es evidente que, por ser norma de excepción, su aplicación es estricta y restrictiva. Igualmente refiriéndose al caso de la absolución penal del sindicado sobre la base de no haber sido quien cometió el hecho investigado, la Corte, en la memorada sentencia del 12 de octubre del 99, tiene explicado que, tratándose de un evento en que el nexo causal se rompe, necesariamente debe aludirse a varias hipótesis, porque allí se compromete todas las que caen bajo el denominador común de causa extraña. Evidentemente, dice: llegarse a la absolución porque se estima que medió el caso fortuito, la fuerza mayor o el hecho de un tercero o la culpa de la víctima, es tanto como asegurar que el hecho generador de la responsabilidad que se imputa al procesado no lo cometió. Obsérvese bien que la ley, al referirse al hecho, no habla a secas, como para que entonces no pudiera hablarse más que de una participación física o material del sindicado, sino que alude es al hecho causante del perjuicio, para aludir así al hecho jurídicamente relevante de la producción del daño. Doctor, le quedan 4 minutos. Igualmente, esta posición ha sido reiterada inclusive en esta misma corporación. Pues, aludido el tiempo, pues ya no hago referencia a los aspectos que se han indicado. En este orden de ideas encontramos que, entre las pruebas arrimadas al proceso, encontramos las remitidas por la Fiscalía 47 Seccional de Bogotá, consistente en la investigación penal que se adelanta por estos mismos hechos bajo la noticia criminal número 78, 39 y 17, la cual fue archivada, atendiendo para ello a que se dicta resolución de fecha 28 de julio de 2006, por la cual se precluye la instrucción, y como consecuencia de ello la extinción de la acción penal a favor del señor Miguel Antonio Díaz Arias. Como quiera que, al ser valoradas las pruebas, la Fiscalía determinó una causal de exoneración de responsabilidad, como es el caso fortuito.
Así las cosas, encontramos que la decisión penal encaja claramente en los supuestos establecidos en el artículo 57 de la Ley 600 de 2000, pues claramente quedó decantado en la decisión penal que el comportamiento del conductor en nada influyó en las lesiones padecidas por la víctima, las cuales en última le ocasionaron su fallecimiento. Y en gracia de discusión, en forma alguna dentro del proceso civil se llegó a prueba que contravirtiera la decisión penal. Finalmente, en cuanto a la condena impuesta a mi representada, la juez Acuo procede a indicar en la página 17 de la sentencia que, no obstante, aun cuanto la aseguradora está llamada a responder por los perjuicios causados al accionante, esta no puede cancelar todo el monto dispuesto por el despacho. Ello en la medida que la póliza de responsabilidad civil contractual 1836-65 efectivamente se extrae un límite del valor asegurado que para el caso específico de muerte de una persona se estimó en 39.062.100 pesos para cada uno de los demandantes, lo que permite inferir que al existir un límite al monto de indemnización que deba sufragar la demandada por el fallecimiento de la causante Teresa Moreno, por la cual el despacho condena a la asegurada a cancelar el límite de valor asegurado tal y como lo establece el artículo 1079 del Código de Comercio, de manera que corresponde a los demás demandados Miguel Antonio Díaz y etcétera, cancelar el restante valor condenado en la presentada sentencia, para finalmente, en la parte resolutiva, literal 4, proceder a condenar a EI Seguros, Antonio Díaz Ariza, Edgar Leonidas Preciado Pacheco y Expreso Suroriente a pagar a los demandantes dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria del fallo el valor de 39.062.100 pesos para cada uno, es decir, para los 6 demandantes. Condena a EI Seguros, hoy Chop Seguros Colombia, al pago de una suma total de 234.372.600 pesos, valor que supera el límite del valor asegurado, equivalente a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes para muerte accidental contratado en la póliza, para el riesgo de muerte accidental contratado en la póliza. Por lo que la condena en los términos indicados contraviene lo pactado en el contrato de seguros, ya que independientemente de las personas que acrediten el derecho como herederos o derechohabientes del pasajero fallecido, mi representado solo se encuentra obligado al pago de 60 salarios mínimos mensuales vigentes para la fecha del hecho, es decir, a manera de ejemplo, que dicho monto se divide entre quienes acrediten derecho a la indemnización y no como realmente se establece por parte del ACUA, que mi representante debe concurrir al pago de la condena hasta el límite del valor. 2 minutos más a partir de este momento, doctor, porque ya se terminaron los 20. Bueno, valor asegurado a los 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno de los demandantes, lo cual se reitera, desconoce los términos del acuerdo aseguraticio, en especial lo consagrado en el parágrafo de la condición primera del clausulado general de la póliza, las condiciones particulares de la póliza, en concreto el valor límite asegurado por muerte accidental, y lo estableció en el artículo 1079 del Código de Comercio, el cual establece que el asegurador no estará obligado a responder sino hasta la concurrencia de la suma asegurada, y que para el riesgo de muerte accidental se establecen 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha del hecho. En estos términos dejo rendidos mis alegatos sustentatorios, señoría, solicitando se revoque la sentencia atendiendo lo ya anteriormente indicado. Muchas gracias. La sala dispone un receso para la deliberación correspondiente. Por favor, se retiran, llevan sus pertenencias y ya oportunamente los llamaremos para continuar con la audiencia. Reanudamos nuestra audiencia y en consecuencia, escuchada la sustentación, procede la sala a resolver sobre el recurso de apelación formulado por la Sociedad Expreso Suroriente S.A. y la llamada en garantía aseguradora ACE Seguros S.A. Seguros actualmente, frente a la sentencia proferida el 9 de mayo del año 2018 por la juez 51 Civil del Circuito de Bogotá, para lo cual se precisa que los presupuestos procesales están reunidos y no se observa causal de nulidad con aptitud para validar lo actado, y que de haber existido el silencio de las partes
demandantes habrá convalidado cualquier irregularidad que se presente. Segundo, atendida la acción instaurada, responsabilidad civil extracontractual, ha de decirse que ninguna discusión amerita que todo aquel que cause daño a otro debe resarcirlo en la medida que le sea imputable a título de dolo o culpa, artículo 1613, 2341 y siguientes del Código Civil, en cuanto tal actuar constituye fuente de responsabilidad y esta a su vez de la obligación de indemnizar. Obligación indemnizatoria que en toda clase de responsabilidad precontractual, contractual o extracontractual para su reconocimiento judicial requiere acreditar los elementos que la estructuran, tales un hecho o una conducta culpable atribuible al demandado, un daño o perjuicio a otro y el nexo causal entre estos. Carga demostrativa que difiere según que se trate de actividades comunes y de obligaciones de medio o de actividades peligrosas y de obligaciones de resultado. Como el asunto que se analiza se enmarca entre un accidente de tránsito en el que se involucra un vehículo en movimiento y Teresa Moreno de Neira, que se movilizaba en él, quien falleció en el curso de la ejecución del contrato de transporte, y los demandantes, en calidad de herederos, reclaman el perjuicio personal que les causó la muerte de su progenitora, debe decirse que la responsabilidad se ubica en la extracontractual derivada del ejercicio de actividades peligrosas, la de conducción de vehículos, la que si bien ha de tenerse en cuenta no tiene definición expresa en el Código Civil, de ello se ha encargado la doctrina y la jurisprudencia derivándola de lo dispuesto por el artículo 2356 del Código Civil. Originada la responsabilidad del ejercicio de una actividad peligrosa y establecida para esta especie la presunción de culpa o de, comillas, responsabilidad, como últimamente lo consideró la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en sentencia civil 2107-2018, a la víctima complete acreditar el daño y el nexo causal y ha llamado a responder, advertido que, en palabras de la Corte, quien ejercita actividades de ese género es el responsable del daño que por obra de ella se cause y por lo mismo le incumbe para exonerarse de esa responsabilidad demostrar a la parte que, a quien se llama, demostrar la fuerza mayor, el caso fortuito o la intervención de un elemento extraño que no le sea imputable. Gaceta Judicial, páginas 216, 516, 561, cita la Corte. Esta sentencia que acaba de pronunciar es del 2 de junio, de referir 2 de junio del año de la, perdón, sentencia 02 de junio 16 del 2008, Corte Suprema de Justicia. En relación con la culpa o hecho de la víctima, la sala precisa que la intervención de ésta debe tener la trascendencia necesaria para excluir el actuar del demandado, o en otras palabras, potencial para derruir el nexo de causalidad, en tanto que para que el interpelado pueda liberarse plenamente de la obligación indemnizatoria, se requiere que el proceder de la víctima reúna los requisitos de toda causa extraña, esto es, que se trate de un evento, la causa extraña o acontecimiento exterior al círculo de actividad o de control de aquel a quien se le imputa la responsabilidad como causa exclusiva del reclamante o de la víctima. Estas son palabras que encuentran en la sentencia 2107 del 2018 que ya he citado. Confrontados los argumentos de la apelación con la sentencia de la ACU y atendidos los límites impuestos por el artículo 328 del Código General del Proceso, corresponde a la sala determinar si, como lo sostienen los apelantes, se equivocó la funcionaria al 1. Dar por acreditada la responsabilidad del conductor. 2. Valorar el dictamen pericial rendido por la Universidad Nacional de Colombia, del que refieren no cumple con los parámetros de claridad, solidez, precisión y calidad. 3. No dar estricta explicación al artículo 57 de la Ley 600 de 2000, teniendo en cuenta la causal de exoneración predicada en el asunto penal. Señalar que los demandantes podían haber iniciado, eso lo dijeron los reparos, no fue objeto de sustentación aquí, la presente acción ordinaria en contra de la aseguradora, atendiendo para ello lo establecido en el artículo 1133, de tal manera que sobre ese aspecto ningún pronunciamiento corresponde a la sala, sin que le asista razón, dijeron ustedes, pues si los demandantes no ejercieron ese derecho se entiende renunciado mismo.
Y quinto, imponer el pago del valor del límite del monto asegurado para cada uno de los demandantes, en tanto que la aseguradora solo se encuentra obligada a indemnizar por dicho monto en forma general y no individual, en orden a lo cual se encuentra que 1. En el sublite no existe duda sobre el hecho que le causó la muerte a la señora Teresa Moreno de Neira, es decir, frente al golpe que sufrió tras la caída del bus de servicio público involucrado en las presentes diligencias, suceso del cual da fe el informe policial de accidente de tránsito número 04, levantado en la fecha del infortunado evento, folio 17, cuaderno 1, en el que se consignó que el propio conductor señaló como causa del accidente que yo iba transitando, la señora timbró, me ahorillé, en sus palabras, y la señora al bajarse trastabilló y se cayó. La anterior afirmación fue respaldada por las declaraciones que rindiese el señor Darío Buitrago, testigo presencial, quien en audiencia celebrada el 1 de abril de 2013, al hacer un recuento de lo sucedido, indicó que se cayó una señora de la buseta, así dijo también el conductor, la señora se cayó, yo iba en la buseta, dice el testigo, en Bossa Nova se bajaron unas personas en la esquina, después continuó la buseta y como una cuadra más adelante siempre iba rápido y una señora se paró en la registradora para bajarse y se iba a bajar y la buseta volteó y la señora se paró en la registradora para bajarse y solamente había puerta adelante, dice el testigo, para bajarse y estaba abierta la puerta. Y a lo que el bus hizo un medio desvío, había algo que le impedía andar a la buseta. Y se salió la señora y todos nos paramos a mirar. Y estaba como a 1 metro más atrás de la buseta, pero casi en la mitad de la calle, porque la buseta había hecho un medio desvío. El señor iba demasiado rápido, no sé a qué velocidad, pero sí iba muy rápido. Eso que le dan a unos nervios, nadie protestó. Folio 186 del cuaderno. Sumado a lo así aseverado, la prueba pericial que fue adosada a folios 212 a 232 del cuaderno principal permite advertir desde el punto de vista técnico y científico que, a partir de los datos de posición del cuerpo de la víctima y del autobús suministrado en el croquis, los resultados del estudio realizado son compatibles con la caída de un cuerpo causado por la aceleración de un vehículo, cuando el cuerpo aún se encuentra en el interior y en contacto con esto. Folio 230, cuaderno 1. De allí que resulte evidente que la presunción que afecta a la demandada no fue desvirtuada. En contrario, el acervo probatorio recaudado muestra que el hecho generador del daño fue el actuar imprudente del conductor del bus al conducir el automotor muy rápido, no sabemos a qué velocidad, pero muy rápido, así como también al continuar la marcha sin que la pasajera que resultó afectada hubiese podido descender en su totalidad. Al respecto, no puede aceptarse la afirmación de la empresa transportadora aquí recurrente, según la cual la víctima, se lo dijeron en los reparos, aquí usted no lo anunció, pero sí lo pusieron como medio de defensa, la víctima se enredó en unas bolsas de basura, luego de haberse bajado del bus y cayó al suelo dándose el golpe que le ocasionó la muerte, pues carece de cualquier respaldo probatorio, como quiera que si bien pretende darle fuerza a tal dicho con la declaración del señor Angulo, dentro del trámite penal, folio 54 a 56, lo cierto es que aquella persona no fue clara en indicar que la causa del accidente fuera eso, haberse enredado la señora en unas bolsas de basura y caer, sino que describiendo el escenario, el señor Angulo puntuó: en el andén había una bolsa de basura de Ciudad Limpia, pero al referirse al suceso en concreto, adujo: la buseta arrancó, la señora perdió el equilibrio, trató de sostenerse sobre la cola de la buseta y se fue de frente o de bruces al piso. Manifestación que guarda relación, aunque no en su totalidad, sí en gran parte con la del testigo que iba dentro del bus, señor Buitrago, cuyas declaraciones ostentan mayor credibilidad teniendo en cuenta su presencia directa cuando ocurrió el suceso, dado que observó precisamente desde el vehículo que desde una u otra posición resulta ser el generador del accidente, máximo cuando el señor Angulo, al preguntársele si le costaba la forma en que la víctima descendió del automotor, contestó tajantemente no.
De ese modo, como no existe certeza de que el infortunado ente hubiera tenido como causa el tropiezo de la víctima con unas bolsas de basura, como la usa la sociedad recurrente, no puede esta sala, como aquella lo pretende, romper el nexo causal que ata al conductor del bus con el hecho dañoso, autobús o buseta, por el solo hecho de que así lo afirme, en tanto que se ha dicho insistentemente, le está vedado a la parte crear su propia prueba, y al ser suficiente las probancias que lo vinculan con el suceso, no puede atenderse favorablemente el primer reparo planteado. Ahora, se duelen los dos inconformes del contenido del dictamen pericial rendido en el decurso del proceso, así como también de su valoración. Argumento que no puede respaldar esta sala de decisión, primero, porque en la oportunidad legalmente prevista para ello ninguno de los aquí recurrentes mostró su inconformidad frente a la experticia presentando la correspondiente contradicción, artículo 234 del Código General del Proceso. Segundo, porque está fundado en la información obrante en el proceso, como el informe de accidente, no cuestionado el informe de accidente. Y tercero, porque precisamente el artículo 232 de la codificación en cita faculta al juez de la causa para que efectúe la apreciación del dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica y en conjunto con los demás medios probatorios, valoración que para esta colegiatura resultó apropiada en tanto que fue emitida por una autoridad con la capacitación y experiencia requerida para pronunciarse sobre asuntos como el que fue puesto a su consideración, la que motivó en debida forma cada una de sus conclusiones, basándose en fórmulas físicas y en los datos que le fueron suministrados, repetimos, contenidos en documentos, que tampoco fueron tachados, los que verificados corresponden a la realidad que enseña el proceso. Sobre la prueba pericial no puede pretermitirse que legal y jurisprudencialmente, como lo tiene establecido la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en la sentencia 78-17 de 15 de junio del 2016, compete al juez y solo a él, dentro de los límites de su soberanía, analizarla, sin estar sujeto a ningún valor o tarifa preestablecida. Es él quien cuenta con la suficiente formación para desecharla y por ende apartarse de sus conclusiones o darle el mérito total o parcial que encuentre más ajustado al caso. Por ende, se torna en una exigencia sine qua non que debe ofrecer todo dictamen pericial para que pueda admitirse como prueba de los hechos que analiza la debida y adecuada fundamentación, y compete al juzgador apreciarla con libertad esa condición dentro de la autonomía que le es propia. Aparte jurisprudencial que, confrontado al caso bajo estudio, permite sostener que en contravía a la posición de los recurrentes, el dictamen pericial rendido entre la causa tiene el mérito probatorio que le fue dado por la sentenciadora de primer grado, así como también guarda armonía con las calidades que debe ostentar una prueba de dicho talante. Ahora bien, si aceptáramos, en gracia de discusión que no lo aceptamos, la pretensión de desconocimiento de esta prueba que plantean los recurrentes, ha de atenderse que correspondía a la demandada desvirtuar el decir del testigo presencial señor Buitrago, de quien no resiste duda iba en la buseta como pasajero, como se desprende del informe de accidente que consigna su nombre, y el decir del conductor, quien refiere que de los pasajeros solo uno le sirvió de testigo, aunque si bien no menciona su nombre, el informe sí lo consigna, y no puede entenderse que se refiere al señor Angulo, en tanto como lo dijo él y lo sostuvo el conductor, estaba por ahí vendiendo monedas y no dentro del vehículo. Otra de las razones aducidas por los inconformes para apartarse de la decisión de primer grado radica en la supuesta aplicación que debió hacerse del artículo 57 de la Ley 600 del año 2000, habida cuenta que, según lo consideran, la causal de exoneración que conllevó a la preclusión de la acción penal impedía el adelantamiento de la civil, y por contra sus efectos debían hacerse extensivos a los terceros llamados a juicio. Para responder a dicho argumento debe empezar la sala por recordar que pacífico resulta, como se tiene establecido legal y jurisprudencialmente al efecto de sentencias de Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en casación, abril 15 de 1997, agosto 12 de 2003, reiteradas en la sentencia civil 3062 del 2018, la sentencia de constitucionalidad 899 de 2003, que el perjudicado con el delito puede optar por acudir ya al juez penal o al juez civil en acción reparatoria para obtener la indemnización por el perjuicio que el delito le hubiera irrogado.
facultad que no lo legitima para, ante el fracaso de la elegida, acudir a la otra, en clara desatención del principio de cosa juzgada, en tanto según la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, pensar lo contrario equivale a poner tal incuria de los promotores de la acción por encima del destacado principio del non bis in idem, actitud que sin duda se avisora contraria a la Constitución, pero ante todo el principio de cosa juzgada material, expresión contenida en la sentencia civil 3062 del 2018. Al respecto, en este asunto del expediente contentivo, sentencia, ¿no? Al respecto, en este asunto del expediente contentivo del sumario S783917, adelantado por el fiscal 19, si bien los demandantes, con excepción de José Antonio Neira Arias, otorgaron poder para el trámite de la demanda de constitución de parte civil contra los aquí demandados, folio 1, cuaderno parte civil del sumario ya mencionado, sobre el cual dispuso la Fiscalía se anexara, comillas, al diligenciamiento en cuaderno separado, cerramos comillas, y fuera, comillas, tenido en cuenta al momento de ser presentada la correspondiente demanda de parte civil, cerramos comillas, no se evidencia allí demanda ni trámite alguno de constitución de parte civil por ninguno de los demandantes tendiente al reconocimiento de los perjuicios ocasionados con el hecho investigado. Por consiguiente, con referencia a lo dispuesto por el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil vigente para la iniciación de este proceso, ningún efecto de cosa juzgada pudo generarse. De lo que da cuenta el folio 82 de esa actuación es de la, y no es una sentencia, es un auto, es de la preclusión de la instrucción y consecuente extinción de la acción penal en favor del conductor en julio 28 de 2006, cuyos efectos en esta actuación civil debemos ahora establecer. Con relación a los supuestos del artículo 57 de la Ley 600 citada, tampoco puede desconocerse respecto de los efectos de cosa juzgada de las sentencias penales en materia civil que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia tiene establecido que la absolución penal se aplica en lo punitivo, que el juez civil debe analizar el contenido de la decisión penal para determinar si evidencia la ruptura del nexo causal, o sea, si produce efecto de cosa juzgada para el reclamo de perjuicios por la vía civil. Al efecto pueden consultar, por ejemplo, la sentencia 076 de diciembre 12 de 99, la 223 y 250 del 2000, la 38 del 2001, la 56 del 2003, la 027 y 237 del 2004 y la 19 del 2007. En el análisis pertinente partimos de que, conforme con el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal vigente, Ley 600 para la época, Ley 600 de 2000, que rigió el trámite adelantado penalmente contra el conductor del automotor, la acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado por providencia en firme que la conducta causante del perjuicio no se realizó, o que el sindicado no lo cometió, o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa. Es decir, que existen tres momentos o situaciones que impiden el adelantamiento del juicio civil, cuáles son: 1, que no se hubiera realizado la conducta; 2, que si el sindicado no la hubiera cometido; y 3, que el sindicado obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa. El fiscal de la actuación traída a colación por uno de los apelantes motivó la decisión de preclusión de la instrucción y la consecuente extinción de la acción penal en la existencia de una causal de exoneración de responsabilidad, caso fortuito, en tanto que, a su juicio, al no enseñar el cuerpo de la víctima a abrasiones, sino una sola lesión de tipo contundente, no podía endilgársele culpa al allí sindicado, dado que no se presentaban las características establecidas por la praxis y la ciencia médica legal en este tipo de situaciones, conclusión a la que arribó sin mayores escrutinios, que permitieran, a la luz de las circunstancias en que ocurrió el suceso, determinar la estructuración del hecho imprevisto a que no es posible resistir, según la definición legal que del caso fortuito contiene el artículo 1 de la Ley 95 de 1890. Por lo anterior, no puede ser compartida por esta corporación. Al efecto, ha sostenido la jurisprudencia
que no es suficiente que en la actuación penal se haya indicado que el elemento extraño se encuentra configurado para que tal posición, la de preclusión, se haga extensiva al campo civil, puesto que es imperioso que el juez de esta jurisdicción establezca si las pruebas recogidas en el juicio penal que estructuran la fuerza mayor o el caso fortuito pueden considerarse como eximente de responsabilidad en el campo civil sin perjuicio de que su valoración coincida con la del funcionario penal. De cara a Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre del 2007 con aclaración de voto del doctor Jaime Arrula Paucar. De cara a las anteriores consideraciones jurisprudenciales, encuentra esta sala de decisión que las probanzas adosadas dentro de estas actuaciones conducen a emitir una decisión contraria a la adoptada por la Fiscalía, toda vez que, como se dijo al resolver el primero de los reparos de estas, se puede advertir que fue la imprudencia del conductor del bus afiliado a la empresa Expreso Suroriente S.A. al conducir con velocidad rápida, emprender la marcha sin que los pasajeros terminasen de descender del vehículo, la que ocasionó la pérdida del equilibrio de la señora Teresa Moreno de Neira, a tal punto que ni siquiera pudo apoyar sus extremidades y sufrió un golpe certero que le costó la vida. Se cayó de la buseta, dice el mismo conductor y dice el testigo presencial. Así lo revelan el dictamen pericial que, como se acotó en precedencia, no fue oportunamente controvertido por la pasiva. El testimonio rendido por Darío Buitrago, también pasajero del bus mencionado en el informe policial, quien, como antes se describió, narra que se cayó una señora a la buseta, la señora se paró en la registradora al bajarse y se iba a bajar y la buseta hizo un medio desvío y se salió de la señora y todos nos paramos a mirar y estaba como a 1 metro más atrás de la buseta pero casi a mitad de la calle, folio 186 del cuaderno 1. El informe de tránsito levantaba la data en que ocurrieron los hechos que reafirma la ubicación descrita por el testigo Buitrago y considerada en el dictamen pericial. El informe de medicina legal e historia de egreso de la unidad de cuidados intensivos de la señora Teresa Moreno. Pruebas que analizadas una a una y en conjunto conforme a las reglas de la sana crítica resultan más reveladoras de las que sirvieron de soporte a la decisión penal de preclusión, pues se analizó en ese escenario tan solo un testimonio, el del señor Angulo Pinzón, quien no compareció a rendir testimonio en este proceso, folio 187 del cuaderno 1, que por cierto no es determinante, en tanto estaba ubicado a 15 metros, a pesar de la congestión por ser hora pico, la que luego, ante pregunta de la juez, refirió permitía visibilidad por no pasar carros en ese momento. Quien manifestó no haberle prestado atención inicialmente al accidente, quien manifestó haber observado el vehículo estacionado cuando el conductor expresó que ya había arrancado. Este testigo manifestó que no vio, como ya lo dijimos, la puerta de la buseta cuando bajó la señora accidentada. La versión del propio sindicado y la inspección que se le hizo al vehículo involucrado, sin que se hubiera esclarecido a ciencia cierta la razón que llevó al fiscal a inferir la presencia de un caso fortuito. Máxime que dicha conclusión descansa sobre el decir de un solo declarante, medio de prueba que no fue confrontado con otro y ni siquiera se procuró la presencia en ese trámite del testigo referenciado en el informe de accidente, emergiendo entonces a la luz de la probanza civil solo el decir del conductor demandado no apta para derivar de allí la causal de exoneración aludida. Por lo anterior, queda relevada en este proceso civil la incidencia de la preclusión de la investigación y consecuente extinción de la acción penal en favor del conductor derivada del caso fortuito dispuesta en el sumario penal en aplicación del artículo 57 del Código de Procedimiento Penal. Ahora bien, frente al reparo de la aseguradora por el valor asegurado, la condena en relación con el ICE, lo primero que tenemos que decir es que no remite estudio de fondo, ya lo hemos dicho, el reparo planteado en aras de confrontar el dicho de la juez de primera instancia según el cual los demandantes podían haber iniciado la presente acción ordinaria en contra de la aseguradora, atendiendo para ello lo establecido en el artículo 1133 del Código de Comercio, pues independientemente de que le asista o no razón y referido dicho actuar como facultativo, lo cierto es que la forma en la que fue vinculada la aseguradora al proceso, llamamiento en garantía, es válida y es procedente, y en esa medida debe responder en la proporción que le corresponde, es decir, por el límite del monto dispuesto en la póliza
póliza contratada, 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes, folio 1 del cuaderno 3, atendiendo primero a la regla dispuesta en el artículo 1602 del Código Civil, según la cual el contrato es ley para las partes, así como también la responsabilidad del asegurador y la oportunidad para el pago de la indemnización, artículos 1079 y 1080 del Código de Comercio, y la significancia que se le da a la palabra límite, pues aquella debe ser tomada en estricto sentido, extremo que pueden alcanzar lo físico o lo anímico, dice la Real Academia Española, y no de la forma en que la interpretó la ACO en la parte emotiva de su decisión, quien consideró que la suma establecida en el contrato de seguro debía aplicarse de forma individual para cada uno de los demandantes, siendo la cláusula pactada en ese sentido clara, ver folio 2 del cuaderno 3, pues en la casilla límites para muerte accidental aparece visible el monto antes referido, sin que lo allí consagrado dé lugar a algún tipo de duda al respecto. No obstante, como en la parte resolutiva de la providencia censurada, se dejó plenamente establecido que respecto de la aseguradora, ésta responderá hasta el límite del monte asegurado para la fecha de ocurrencia del siniestro, lo dice la parte resolutiva, no habrá lugar a hacer ninguna modificación al respecto, pues es claro que debe responder la aseguradora llamada únicamente hasta el monto asegurado. Los 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que de allí sobrepasa no le corresponde. Conclusión: no existe razón a los impugnantes, por lo tanto la determinación adoptada por la juez de primera instancia, esta sala la confirmará con la consecuente condena en costas, dada la improsperidad del recurso, como así se expondrá a continuación en la parte resolutiva de este proveído. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sala de decisión civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero confirmar la sentencia del 9 de mayo de 2018 proferida por el Juzgado 51 Civil de Circuito de esta ciudad a que se ha hecho referencia en esta providencia. 2. Condenar a los apelantes a pagar a los demandantes las costas causadas en esta instancia. Esta decisión se notifica en estrados. Para efectos de la condena en costas contenida en la sentencia, dado el silencio de los presentes, que se acaba de proferir, la magistrada sustanciadora ordena incluir como agencias en derecho en esta instancia la suma de 2 millones de pesos. Esta decisión se notifica en estrados. ¿Sí, doctor? Perdón, señoría, quisiera hacer aclaración respecto a al monto que debe asumir mi representada atendiendo lo consignado en el Código de Comercio. Ya, doctor, acérquese porque no lo... Gracias, señoría. Que atendiendo que se condena a mi representada en costas en esta instancia, igualmente se condena en costas en primera instancia, el Código de Comercio establece claramente que la proporción que debe asumir las costas, la llamada en garantía, cuando está en tal calidad, es proporcional al monto de la condena que debe asumir conforme al contrato de seguro. Atendiendo esa situación, señoría, quisiera que se hiciera salvedad en ese aspecto, atendiendo que el mismo Código de Comercio establece la forma en que responde la llamada en garantía frente a la condena en costas. No. Frente a la decisión que se fija las costas en las agencias en derecho y las costas, señoría. Frente a ese punto en específico no más. Gracias, doctor. Como el monto de las agencias en derecho no corresponde a este momento, tiene su momento procesal oportuno para el cuestionamiento, lo pedido por el apoderado de la aseguradora no es negado por esta magistrada ponente. Esta decisión se notifica en estrados. Agotada entonces ahora sí la finalidad de la audiencia, se termina la acta de comparecencia está firmada por ustedes, muy amable por su asistencia. El CD de esta audiencia estará a disposición de ustedes a partir del día de mañana en la Secretaría. Hoy no, porque hoy estamos en audiencia acá todo el tiempo. Muy amable, muchas gracias por su presencia.